Doctora, escuchamos el asunto de la sobrerepresentación legislativa y entonces dijimos, ¿y eso qué será? Y muchas personas nos preguntan específicamente a qué se refieren y si es un área de oportunidad para tener un sistema electoral más justo. A ver, desde luego, vamos desde el principio. En México elegimos diputados por dos principios, como todos lo sabemos, mayoría relativa y representación proporcional. Esos famosos pluris que la gente dice que no sirven para nada, con lo cual yo nunca he estado de acuerdo y lo hemos manifestado en su espacio, Eduardo, Sí. sirven justamente para compensar la natural desproporción que resulta de la mayoría relativa. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a pura mayoría relativa, normalmente lo que tenemos es gobernabilidad, pero no se representan las fuerzas minoritarias porque se pierden muchos votos. Ujú. En nuestro país y metimos la representación proporcional justamente para tratar de equilibrar el porcentaje de votos que obtiene un partido con el porcentaje de curules que obtiene en la Cámara de Diputados. Nuestra Constitución, artículo 54, fracción 4 y 5, si no me equivoco, establece que el tope máximo de sobrerepresentación es de 8% y dice literalmente para un partido político. Nos acordaremos que cuando se hizo ese artículo en 96, los partidos que iban en coalición iban bajo un mismo emblema y votábamos por la coalición de tres partidos, de dos partidos, etcétera. ¿Sí? Ujú. En 2000, el Tribunal Electoral interpretó, y es una sentencia firme que, no, que así quedó y que ha sido un criterio de interpretación electoral, que el partido o coalición no puede tener una sobrerepresentación mayor a 8 puntos. Lo que está sucediendo ahorita son dos cosas. Están repartiendo las, están queriendo repartir, porque todavía no se reparten hasta el 23 de agosto. Están queriendo repartir con presión de la Secretaría de Gobernación, que salió a dar sin ninguna facultad en Ujú. la conferencia de las mañanas de López Obrador, la composición de la Cámara, repartiendo la sobrerepresentación por partido y no por coalición, con lo cual nos llevan al absurdo de que el verde, teniendo 8% de votación, se le asignaría poquito más del 17% de curules. Y con eso, por supuesto, consolidan la supermayoría que tiene la coalición. Juntos sigamos haciendo historia. Nadie está negando que ganaron en las urnas lo que ganaron. La preocupación es que la interpretación de repartir las curules de representación proporcional a través de eh, separar a cada partido nos llevaría a que la segunda fuerza, que es el Partido Acción Nacional, quedara en realidad en la Cámara como tercera fuerza, lo cual es un despropósito y es contrario a el bien tutelado por la representación proporcional. Todavía más grave lo que vimos que sucedió esta semana en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Para poder alcanzar la mayoría absoluta, perdón, la mayoría calificada, Morena y sus aliados en la Ciudad de México, hubo cambios de partido en el momento de asignar las curules. Entonces, si la gente votó por María Marván, que pertenecía al partido X o Y, yo me cambio en contra de la voluntad de los ciudadanos al momento de repartir las curules al partido A, para que además se favorezca al partido A y esté todavía más sobre representado.
Esto es en realidad hacer un fraude a la Constitución y sobre todo hacer un fraude a la voluntad popular. Eso ya sucede, lo que sucedió en la Ciudad de México ya no tiene para atrás. Sí, estoy segura, si no es que ya lo hicieron, ya lo deben de haber hecho, que los partidos de oposición ya fueron Pues al sí, Tribunal Electoral de la Ciudad de México a impugnar esa resolución. claro. De ahí todavía se puede ir a la Sala Regional Toluca y de ahí, no, a la Sala Regional Ciudad de México y de ahí se puede ir todavía a la Sala Superior. Es decir, todavía no acaba, pero creo que deja un muy mal sabor de Claro. boca, aunque haya elementos de defensa, el hecho de que a pesar de haber ganado con la super mayoría que ganaron, que esa nadie se les está negando, estén buscando artilugios en una interpretación de la ley que les lleva a una sobrerepresentación que no les corresponde y a una distorsión de el voto popular que finalmente pues daña nuestra democracia ¿Eso que sucedió en la Ciudad de México puede suceder en otras entidades? en todas. En todas. En Uy, todas porque no hay ninguna regla que prohíba que un diputado, una diputada electa cambie de partido. Eh, eh, es muy difícil establecer esa prohibición. Cuando uno va a las elecciones, uno cree de buena fe, porque hay reglas que están basadas en la buena fe, cree de buena fe que si, insisto, yo me postulo por el partido X, es porque creo en el partido X y porque voy a defender los valores y principios del partido X. Eh, Hay países en donde sí está prohibido lo que en México llamamos el chapulineo o el estar cambiando de bancadas así como así. sí. Y esa sería un área de oportunidad para nutrir la legislación en materia electoral e impedir que en un determinado periodo los legisladores puedan, para evitar este asunto, puedan cambiarse de manera artificial con el propósito de buscar la sobrerepresentación legislativa. Eso es difícil de legislar. Lo que sí creo que tenemos que revisar, en caso de que siga una ley electoral parecida a lo que tenemos ahora, yo soy de la idea de que va a haber necesariamente reforma electoral, es repensar las coaliciones y repensar la representación proporcional y, por supuesto, poner explícitamente en la Constitución que los diputados de representación proporcional deberán tratar de evitar la sobrerepresentación de cualquier partido, de tal manera que el porcentaje de votos obtenido en las urnas sea lo más parecido posible al porcentaje de votos que tienen cada una de las diferentes partidos en la Cámara. Eso Ujú. se puede evitar con legislación, insisto, si seguimos con una ley parecida a la que tenemos ahora. Si pasa la reforma electoral que ha propuesto López Obrador el 5 de febrero, ya no habrá representación proporcional, entonces pues ya no tendremos que legislar para evitar este problema, porque de entrada se cercenará la posibilidad de que las minorías estén representadas en el Congreso. Ya que lo menciona, todo el mundo está más preocupado por el asunto de la Suprema Corte de Justicia, pero el INE está en el menú, ¿eh? Yo creo que hay tres iniciativas que claramente perfilarían un sistema autoritario y que nos deben preocupar. La del Poder Judicial, desde Sí. luego, la desaparición de los constitucionales autónomos y también, por supuesto, la electoral. Creo que si esas tres reformas pasan en los términos en los que fueron planteados el 5 de febrero, estaríamos claramente entrando a un autoritarismo electivo, es decir, a través de una elección habremos elegido los mexicanos a un gobierno autoritario. Ahora,
Eh, Eso es lo que verdaderamente preocupa a los inversionistas, ¿eh? No es el clima de negocios, o sea, es que las instancias que ponen espacios específicos en los distintos poderes de este país se disolverían, o sea, no existirían. El poder absoluto es lo que tiene, pues, digamos, nerviosos a los mercados, ¿no? Por supuesto, porque no habría medios de defensa, ni siquiera, ya no digamos para defender a la Constitución, para defender un contrato aún entre privados. Si no hay poder judicial confiable, si el poder judicial llegó al poder a través, valga la redundancia, a través de una elección ciudadana universal, no se democratiza el poder judicial, se captura porque a querer o no, los vamos a hacer campañas y esas campañas las va a financiar alguien. Ya no pensemos en el riesgo que por supuesto está presente de el financiamiento que obtuvieran por el crimen organizado. Claro, Pensemos que no hay crimen organizado en el país. Los empresarios, los grandes intereses económicos también van a entrar al financiamiento de las campañas de los jueces. Y el día que haya un problema por aguas, por cualquier cosa, le van a decir al juez, a ver, chaparrito, espérate, a ver, chaparrita, yo financié tu campaña, ¿cómo que vas a resolver esto en mi contra? La verdad es que no hace ningún sentido democrático la elección de los jueces. Recordemos, en Estados Unidos, los jueces muy menores se eligen, desde luego no la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa no se elige por voto popular, pero además no son los que dictaminan, lo hemos visto en las series de televisión que todos vemos, no son los que dictaminan si una persona o una empresa en algunos casos es o no es culpable. Los que lo dictaminan es el jurado. El juez lo que dicta es la sentencia. El juez lo que hace es, de alguna manera, arbitrar el juicio. A ver, ahora hable usted, señor fiscal, ahora que hable la ujú, defensa. Eso procede, eso no procede. Es una concepción de poder judicial y de impartición de la justicia completamente diferente, en donde no es el juez el que tiene la última palabra para determinar la culpabilidad o no de una persona acusada. claro. Ahora, y perdón que me exceda con una pregunta más, los asuntos de los organismos autónomos están comprometidos ante los acuerdos comerciales, ¿eh? O sea, la existencia, por ejemplo, de un órgano que hable de la transparencia en la informativa, el asunto de la Comisión Federal de Competencia, por ejemplo, el IFT, o sea, son organismos que son espejo de otros organismos que están en otras economías desarrolladas y que fueron comprometidos específicamente por el gobierno mexicano a su existencia, porque eso es lo que le da certidumbre y elementos de defensa a la inversión. O sea, el hecho de desaparecerlos no me parece que sea una idea correcta y eso va a tener un costo muy importante para la economía mexicana. Por supuesto, yo iría todavía más allá, Eduardo, si me permite. Sí, por supuesto. La democracia está comprometida en tratados internacionales, tratados cuya esencia es la economía, pero también tratados cuya esencia no necesariamente es la economía. Y eso tendría que ser necesariamente un freno a estas pulsiones autoritarias. Doctora, le insistimos mucho, le agradecemos mucho que nos considere como parte de su familia informativa. Esta es su casa, siempre será su casa y yo que aprovecho la oportunidad para agradecerle a nombre del equipo, no es un agradecimiento mío, a nombre del equipo, la coincidencia y a nombre también de televidentes que han expresado su beneplácito por todo lo que nos ayuda a entender la realidad en este país. De veras, con todo nuestro cariño y sobre todo con todo nuestro respeto. Le agradecemos mucho y esperemos que sigamos siendo confiables durante mucho tiempo más. Y mientras exista este programa, estará usted siempre con una voz privilegiada, Muy, por su conocimiento y por todo lo que nos ha muchísimas ayudado. gracias.
Por supuesto, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todo el equipo también a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos.